Empezaste recientemente a invertir a través de la bolsa de valores o estás considerando empezar, entonces este video será muy útil para ti porque aquí vamos a ver las 5 fechas relacionadas a un dividendo. Voy a explicar aquí de una manera más teórica, pero también vamos a ver ejemplos prácticos para que al final del video tengas todo muy claro en relación a cada una de las fechas. Bienvenidos al canal de Dividendos México. Yo soy Renan Ribeiro, creador aquí del canal. Yo comparto aquí en el canal mi experiencia de inversión en la bolsa de valores, principalmente porque fue la manera que yo elegí para construir un patrimonio generador de ingresos pasivos y crecientes, principalmente a lo largo del tiempo. Es una estrategia que yo sé que muchos también comparten, principalmente pensando en la jubilación, pensando en la creación de un segundo sueldo. Si lo que yo comparto aquí en el video hace sentido, puedes contribuir con tu like, que es muy importante. También suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Y antes de compartir aquí mi pantalla con ustedes, vamos a recordar qué es el dividendo. El dividendo es la utilidad que la empresa decide repartir a los accionistas. Vamos a suponer que una empresa que cotiza en la bolsa de valores tuvo una utilidad neta de 100, o sea, una utilidad neta ya después de impuestos de 100 pesos al final de un año, y con esos 100 pesos ela tiene que decidir qué hacer con el dinero. Entonces puede ser que, por ejemplo, ela decida poner 60 pesos o reinvertir 60 pesos en el negocio principal de la empresa. Entonces ela tiene 40 libres. De esos 40 libres ela agarra 10 para invertir en una nueva línea de productos. Le sobra 30. Con esos 30 ela decide pagar 10 pesos de deuda. Entonces todavía le sobra 20. De esos 20 ela decide guardar 5 pesos en caja para cualquier eventualidad futura. Y los 15 pesos que sobraron ela decide repartir a todos los accionistas. Entonces todos los accionistas que tengan al menos una acción podrán recibir ese dividendo. Eso es lo que las empresas suelen hacer en la práctica, nada más con proporciones obviamente completamente diferentes, porque son empresas ya muy grandes, son empresas que muchas veces son líderes de los sectores que participan, y esos montos de los dividendos son cientos de millones de pesos o incluso decenas de millones de pesos. El concepto como tal no es nada así del otro mundo, pero cuando vamos en la práctica para invertir en las empresas de la bolsa de valores, al inicio principalmente puede confundir qué significa cada fecha. Eso pasó también conmigo, porque no solo yo no me confundí al inicio, como yo no sabía qué era cada concepto o qué significaba cada concepto. Yo fui aprendiendo eso ya sobre la marcha, ya mucho tiempo después que había empezado a invertir. Entonces comparto aquí con ustedes para que desde el inicio del camino de inversionistas de ustedes ya puedan saber y tener conocimiento sobre las fechas importantes para el pago de dividendo. Vamos a empezar aquí primero con una parte un poco más teórica. Entonces vamos a ver conceptos y después vamos a ver cómo funcionan esas fechas en la práctica con ejemplos reales. Entonces vamos a empezar con la fecha de aviso. Voy a leer y enseguida hago comentarios sobre cada una de las fechas, porque hay características también que son especiales aquí, principalmente pensando en México. No sé de cuál país me están viendo. Yo hablo aquí más sobre las empresas mexicanas, aunque también mucho de lo que hablo, las estrategias también funcionan para otros países, claro. Entonces la fecha de aviso es cuando se comunica el pago a ser realizado. La empresa es obligada a hacer público el comunicado. En ese anuncio vienen las 3 de las 4 fechas que siguen. Cuando la empresa comunica el pago a ser distribuido o el dividendo a ser distribuido a los accionistas, en ese aviso viene la fecha ex derecho, viene mencionado también la fecha de registro y también la fecha de pago. Pero hablando más específicamente de la bolsa mexicana, solo las fibras mencionan esas 3 fechas, que es lo que yo mencioné aquí. Las acciones, infelizmente, solo menciono la fecha de pago, y la verdad yo desconozco el motivo, porque la fecha ex derecho, por ejemplo, es bastante importante, porque tenemos que comprar, como vamos a ver más adelante, tenemos que comprar esa acción antes de esa fecha para poder recibir el dividendo. Entonces desconozco porque en México, más específicamente, las acciones no mencionan esa fecha, pero las fibras sí. Y los avisos de las empresas que cotizan en la bolsa son primero enviadas a la propia bolsa de valores, que en México está la Bolsa Mexicana de Valores, y también Viva, que es la Bolsa Institucional de Valores. Aunque también las empresas suelen mencionar más detalles sobre los pagos también en sus páginas web. Entonces siempre atentos a las páginas de las bolsas de valores, las dos de México, y también a la página web de cada empresa. Si quieres ahorrar tiempo, por ejemplo, yo siempre comunico o siempre publico los dividendos en la página dividendos.com.mx. Ahí pueden encontrar todos los dividendos de las acciones mexicanas y también de las fibras. En resumen, aquí es una fecha bastante importante porque es cuando la empresa confirma a todo el público inversionista
cuál será la fecha del pago, cuál será el monto a ser distribuido, cuál será el concepto del pago, si es exento o no de impuestos. Entonces esa fecha es bastante importante. En México, en la gran mayoría de las veces, las empresas suelen comunicar los dividendos más o menos con una semana de anticipo. Entonces, si la empresa paga, por ejemplo, un dividendo el día 20 de un mes, normalmente ahí por el día 12, 13, 14, tal vez por mucho, es cuando la empresa debe comunicar todos los detalles del pago de dividendo que va a hacer. Esa sería la fecha de aviso. La siguiente es la fecha de corte, o lo que yo también llamo de fecha límite para comprar y participar en el dividendo. Esta fecha es un día hábil antes de la fecha ex derecho. Si terminas la sesión de este día con la acción en tu portafolio, tienes el derecho de recibir el dividendo. Y funciona realmente como una fecha de corte porque tenemos que comprar la acción hasta ese día para que tengamos el derecho de recibir ese dividendo. El tema es que esa fecha no es comunicada en ningún lado. Entonces no vamos a ver ninguna empresa, incluso en los reportes oficiales enviados a la bolsa de valores, no vamos a ver esa fecha siendo mencionada, pero esa fecha es bastante importante porque debemos comprar entonces hasta esa fecha para que podamos recibir ese dividendo. Lo que vamos también a ver más adelante es que en esa fecha el precio de la acción suele subir justo porque es la última fecha que la gente puede comprar para poder recibir el dividendo. Hay una demanda mayor, por ejemplo, cuando llega esa fecha, porque como es el último día, entonces todos quieren comprar en ese día y están dispuestos tal vez a pagar un precio más alto. Vamos con la siguiente fecha, que es la fecha ex derecho. Súper importante también. Esta es la fecha que las acciones mexicanas, por ejemplo, no comunican en sus reportes, que yo considero como un error, tal vez porque no sea obligatorio mencionar, pero todas deberían mencionar porque siempre es muy importante. También conocida como fecha ex dividendo, ex cupón, ex date o sin dividendo. Si has comprado la acción un día antes de esa fecha y la mantienes hasta esa fecha, tienes el derecho de recibir el dividendo. Si la compras en esta fecha o después, no recibes el dividendo mencionado. Si vendes en esta fecha o en cualquier fecha posterior, recibirás el dividendo. En México, esta fecha suele ser 2 días hábiles antes de la fecha de pago. Puede confundir aquí un poquito la parte teórica, pero vamos a ver también más en detalle en la parte práctica. Muchos que van empezando ahora no tienen el conocimiento sobre ese concepto. Y yo tampoco cuando empecé realmente no sabía ni que existía ese concepto de fecha ex derecho, pero es súper importante. Vamos a ver también con otros conceptos. Aquí, como dije, ex dividendo, ex cupón, ex date. Ese ex significa sin. Es como un ex novio o ex novia. No es la mejor comparación, pero cuando es ex, significa que ya estamos sin el derecho de recibir el dividendo. Entonces, para eso debemos comprar la acción un día antes, que fue en la fecha de corte. Dependiendo del país, esa fecha puede tener un espacio mucho mayor en relación a la fecha de pago. Puede ser que dependiendo del país o también dependiendo de la empresa, el aviso sobre el pago de dividendo tal vez sea con un anticipo de 30 días en relación a la fecha de pago y la fecha ex derecho, por ejemplo, sea con 15 días antes de la fecha de pago. Eso puede pasar en Estados Unidos, por ejemplo, es un lugar donde la fecha ex derecho y la fecha de pago tienen una diferencia mayor entre ellas. Eso significa que tienes que anticiparte mucho en la compra de esa acción para poder recibir el próximo dividendo anunciado, cosa que en México no pasa, porque en la gran mayoría de las veces, es prácticamente un 99.99% de los casos, la fecha ex derecho suele ser solo 2 días hábiles antes. Vamos a ver más en la práctica, pero eso significa que una empresa que va a pagar un dividendo el día 30 va a tener la fecha ex derecho, por ejemplo, el día 28. O sea, como vimos aquí, si compramos esa acción en el día 27, con eso ya será suficiente para recibir el pago de dividendo en el día 30. Yo considero que ese pequeño espacio entre fecha ex derecho y fecha de pago es una ventaja, es un beneficio, pero no tenemos ningún poder de decisión en ese caso. Realmente depende de lo que las empresas de determinado país suelen hacer. Vamos con la siguiente fecha, que es la fecha de registro. En esta fecha es cuando la empresa lista o registra todos los accionistas con derecho de recibir el dividendo. En México, generalmente es un día hábil después de la fecha ex derecho y un día hábil antes de la fecha de pago. Para el inversionista es una fecha, digamos que un poco inútil, porque no cambia nada para nosotros. Es una fecha importante sí para las empresas, pero realmente no hay mucho que decir aquí sobre esa fecha pensando como inversionistas. Vamos con la siguiente fecha, que es fecha de pago. Ahora el dividendo es todo tuyo, puedes retirar ese dinero, puedes mantenerlo disponible para futuras compras o puedes también reinvertirlo de manera inmediata. Principalmente para los que están en proceso de construcción de patrimonio, lo que hace más sentido aquí obviamente es no retirar ese dinero. No necesariamente tenemos que reinvertirlo, pero al menos dejarlo disponible para hacer una inversión futura si no encontramos, por ejemplo, ninguna posibilidad de inversión
en ese momento. Vamos a ver ahora cómo funcionan entonces esas fechas en la práctica con ejemplos reales dentro del calendario de dividendos, que es la página dividendos.com.mx. Ya estoy aquí en la página dividendos.com.mx. Aquí pueden ver los dividendos de las empresas mexicanas, son las acciones mexicanas y las fibras. Estamos aquí en el mes de mayo del año 2023. Vamos a agarrar aquí las empresas que pagan en el día de hoy, que estoy haciendo aquí el video, que es el día 26 de mayo. Y aquí, por ejemplo, tenemos tres empresas, Grupo México Transportes y Liverpool, las dos series de acciones de Liverpool. Y vamos a agarrar aquí el ejemplo de Grupo México Transportes. Está de moda ahora ese tema, hasta por la cuestión ahora que tiene con el gobierno. Grupo México Transportes tiene entonces aquí una fecha de pago para el día viernes, el día 26 de mayo. Eso significa que, de acuerdo a como vimos, recuérdense, el día 25 es la fecha de registro, es una fecha que no es importante para nosotros. El día 24 es una fecha bastante importante porque es la fecha ex derecho. Significa que para que podamos recibir el pago del día 26, debemos empezar el día 24 ya con la acción en nuestro portafolio. Eso también significa que el último día para comprar esa acción y poder recibir el pago del día 26 es el día 23 de mayo. Entonces yo solo puedo recibir el pago del dividendo del día 26 si yo la compré como máximo el día 23 de mayo. Imagínense que hay una línea aquí entre los días 23 y 24 y realmente hay una línea aquí delgada gris. Voy a ponerla aquí con un poco más de destaque. Eso quiere decir que si un inversionista pudo pasar esa línea aquí con esa acción en su portafolio, él va a tener el derecho de recibir el dividendo. Ese es el mínimo que el inversionista debe hacer para poder recibir el pago. Esa línea aquí puede ser, por ejemplo, las 12 horas de la noche del día 23 para el día 24. En otras palabras, si el inversionista compró la acción en el día 23 y terminó la sesión del día 23 con esa acción en su portafolio, automáticamente ele vai empezar el día 24 con esa misma acción en su portafolio. ¿Por qué? Porque en ese intervalo de tiempo que cerró el día 23, la sesión del mercado del día 23 y que empezó la sesión del día 24, no es posible vender la acción. O sea, el mercado está cerrado. Todas las bolsas de valores tienen su horario de operación. En México actualmente, cuando estoy haciendo aquí el video, es de las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, el inversionista que terminó las 2 de la tarde con esa acción en el portafolio, automáticamente ele vai empezar la sesión del día 24 con la empresa también en su portafolio. Con eso es suficiente para recibir el pago del dividendo que va a ser distribuido el día 26 de mayo. Otros escenarios que pueden ocurrir relacionados a las fechas. Renan, si yo compré esa acción antes del día 23, si la compraste cualquier día antes del día 23, aplica exactamente lo mismo. No importa cuál día lo compraste, desde que cuando terminó la sesión del día 23, tenías que todavía tener esa acción en el portafolio. Entonces la compraste el día 15 de mayo, por ejemplo, pero la vendiste el día 22, no recibes el pago. ¿Por qué? Porque no cruzaste aquí la línea, que era el término de la sesión del día 23 y el inicio de la sesión del día 24. Si la compraste el día 15 y la vendiste el día 23, tampoco, porque no terminaste la sesión del día 23 con la acción en el portafolio. Si la compraste el día 15 pero la vendiste el día 24, sí recibes el dividendo. ¿Por qué? Porque empezaste esa sesión del día 24 con la acción en el portafolio. Puedes haber vendido esa acción cualquier día después del día 24. Entonces es una duda también bastante común, principalmente para los que van empezando, es relacionada a la fecha de venta. Entonces muchos piensan que por la fecha de pago ser el día 26, tienen que esperar la fecha de pago para poder recibir el dividendo. Y no es así que funciona. La obligatoriedad de tener esa acción es hasta la fecha ex derecho, que es el día 24. Puedes vender entonces en el día 24, puedes vender en el día 25, puedes vender en el día 26, en el día 27 o en cualquier otro día, y aún así vas a tener el derecho, tendrás el derecho de recibir ese dividendo. Otros escenarios también que pueden ocurrir en el caso del pago de un dividendo. Cuanto más cerca del pago del dividendo, la tendencia es que el precio suba, porque hay mucha gente que compra la acción solo para recibir el dividendo. Es una estrategia bastante cortoplacista, a mí no me gusta. Yo pienso en dividendos, yo pienso en bolsa de valores, en construcción de patrimonio, y yo veo eso como una acumulación, que es el principal objetivo para mí, acumulación de títulos a lo largo del tiempo. Entonces mi objetivo es acumular más títulos de las empresas para que yo pueda recibir cada vez o a cada pago un mayor dividendo. Pero hay mucha gente que no piensa así y solo compra la empresa, solo compra la acción para recibir el próximo dividendo, y tiene la intención de luego después que pagar
vender. En la práctica, eso funciona de la siguiente manera. Entonces, cercano aquí a los días 22 y también el día 23, la tendencia es que el precio vaya a subir en esos días. Mucha gente piensa, yo voy a comprar antes, voy a recibir el dividendo y después voy a vender y el dividendo sería como un extra. Pero en realidad los que ya conocen saben que no funciona de esa manera, porque el precio suele subir justo antes de la fecha ex derecho, como vimos. En este caso la fecha ex derecho es el día 24, entonces cercano aquí a los días 22, 23 ya va a subir el precio. Y cuando llega la fecha ex derecho, lo que suele pasar es un descuento de la acción en un valor bastante semejante al dividendo que será distribuido. Vamos a poner aquí un ejemplo práctico con números. Vamos a suponer que la acción antes del día 24, ahí por los días 17, 18, 19, cotizaba alrededor de 10 pesos. Entonces, la tuvo el anuncio más o menos una semana antes. Entonces, cercano aquí a los días 22, 23, la acción subió a 11 pesos. Llegando a la fecha ex derecho, sabemos que la acción va a sufrir un descuento que generalmente es semejante al monto del dividendo que será distribuido. Entonces, en ese ejemplo, la acción cotizaba más o menos en 10 pesos, llegó aquí cercano a 11 pesos, pero esa empresa va a distribuir un dividendo de 1 peso. Entonces, llega el día 24, lo que suele pasar es un descuento entonces muy semejante al dividendo, al monto del dividendo a ser distribuido. En ese caso, la acción debería estar cotizando en el día 24 a un valor semejante a 10 pesos. O sea, la persona que compró la acción cercano a 11 pesos va a tener 1 peso en dividendo, pero va a tener su acción cotizando cercano a los 10 pesos. En teoría, la acción será descontada del mismo monto del dividendo que será distribuido. O sea, en teoría, si no tuviera ninguna variación en el mercado, ninguna oferta y demanda en el mercado, la acción sería descontada exactamente en 1 peso. Pero eso depende de la oferta y demanda en el día de la fecha ex derecho. Entonces puede ser que, de acuerdo a nuestro ejemplo, en el día 24, Grupo México Transportes tenga una baja de su precio, tal vez de solo 50 centavos, o tal vez de 1 peso con 20 centavos, o incluso tal vez no tenga ninguna pérdida. Puede ser que en el día de la fecha ex derecho la acción cierre a 11.35. Todo depende de las noticias que salen ese día, porque puede haber aquí una especulación en relación al precio en el exacto día de la fecha ex derecho, pero lo que suele pasar normalmente sí es un descuento que será próximo al dividendo al ser distribuido. Y lo que suele pasar también es una recuperación del precio que puede tardar desde algunos días hasta algunos meses para llegar al nivel que estaba cotizando antes de pagar el dividendo. Entonces la acción en este ejemplo de Grupo México Transportes estaría cotizando a 10 pesos en el día 24, pero puede ser que tal vez después de un mes la acción otra vez esté cotizando a 11 pesos. O sea, la acción se recupera hasta porque también el negocio no para. Durante los siguientes días, semanas o meses sigue entrando dinero a la cuenta de esa empresa. Por eso es importante tener conocimiento sobre las fechas, porque muchas personas que van empezando tienen la idea de que comprando en el día 23 y vendiendo en el día 24, de acuerdo a nuestro ejemplo, que así es una forma muy fácil de ganar dinero, y no funciona de esa manera. La mayor ventaja para mí es comprar la acción a un precio bajo, que posiblemente no será cerca a la fecha ex derecho, y mantener esa empresa mientras ela siga haciendo buenos pagos. Incluso hay muchas personas que prefieren comprar justo en la fecha ex derecho, pero ya pensando en el siguiente dividendo, porque ya sabe que en el día 24 el precio va a bajar porque es la fecha ex derecho. Una vez que ya entiendas cómo funcionan las fechas, puedes decidir de acuerdo a tus conocimientos cuál podría ser la mejor estrategia de acuerdo a los objetivos que tienes para tu portafolio. Algo que suele pasar también en México y desconozco si pasa en otros países es en relación a la casa de bolsa GBM. Yo sé que la mayoría en México tiene una cuenta en la casa de bolsa GBM. Lo que suele pasar aquí entonces es que el dividendo es depositado en la fecha ex derecho. Voy a poner aquí de rojo. En la fecha ex derecho en GBM, para gran parte de las empresas, sean acciones o fibras, el dividendo es depositado todavía en la fecha ex derecho. En realidad desconozco por qué funciona así. Desconozco porque solo funciona con GBM, pero es lo que suele pasar. Entonces, eso significa que recibimos el dinero en el día 24, de acuerdo aquí a nuestro ejemplo, y en el mismo día 24 ya podemos reinvertir ese dinero. O sea, prácticamente ganamos 2 días de ventaja, y si hay alguna oportunidad en el mercado, podemos aprovecharlo. En el caso de querer retirar el dinero o poner el dinero en un fondo de inversión de deuda o Smart Cash, por ejemplo, de GBM, es necesario esperar hasta el día 26. Pero como comenté, si queremos reinvertir ese dinero en la propia empresa o en otra empresa, podemos hacer eso en GBM todavía en el día 24. Entonces es algo que solo pasa en la casa de bolsa GBM. Podemos ver más detalles también de los pagos haciendo clic o abriendo aquí el apartado de cada empresa. Entonces lo que vamos a ver
es justo la información que comentamos. Aquí está la fecha de pago para el día 26, fecha de registro para el día 25, fecha ex derecho para el día 24 y la fecha límite para comprar y participar en el dividendo es el día 23 de mayo. En el caso específico de Grupo México Transportes, ela comentó en su reporte trimestral desde el día 2 de mayo sobre el dividendo. Con bastante anticipo ya estaba confirmada la fecha y por eso ya publiqué aquí en el calendario. Por eso es importante también estar atento a los reportes trimestrales de las empresas, porque puede ser que en el reporte en el día 2 de mayo, por ejemplo, comenta sobre el monto y la fecha de pago, pero puede ser que ela envía un anuncio oficial a la Bolsa de Valores, por ejemplo, hasta el día 18. En el día 18, entonces va a tener un anuncio más bonito, confirmando la fecha de pago, confirmando el monto a ser distribuido y confirmando también el concepto del pago. Pero desde el día 2 ya podríamos tener el dato, como fue aquí el caso, del monto a ser distribuido y también de la fecha de pago. El concepto en este caso todavía no había sido confirmado por Grupo México Transportes. Pero aquí tenemos un beneficio, digamos, por la empresa ya haber mencionado la fecha y el monto desde el reporte trimestral que había publicado desde hace 2 semanas antes del anuncio oficial que envió a la Bolsa de Valores. Y eso sería todo. Pueden regresar en el video para ver nuevamente los conceptos. Pueden entrar en la página de dividendos.com.mx para ver cómo funcionan esas fechas en la práctica y no hay ningún problema em estar confundidos al início, porque eu também não tinha esse conhecimento. Por isso digo que eu não tinha nem confusão sobre as fechas, porque não conhecia realmente nada sobre nenhuma das fechas. A única fecha que eu tinha conhecimento era a fecha de pago, e essa confusão é natural de acordo com o processo de aprendizagem. Então só vamos ter dúvidas si estamos aprendiendo algo nuevo. Y si estás teniendo ese tipo de duda, es una buena señal, porque probablemente estás empezando algo nuevo, estás empezando a invertir a través de la bolsa de valores y naturalmente van a aparecer varias dudas. Si les gustó el video, nuevamente hago la invitación para dejar aquí un like, también suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. En las redes sociales ustedes me pueden encontrar como Dividendos México. Nos vemos en los siguientes videos y un abrazo.